Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con las reflexiones bíblicas y vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta reflexión de hoy. Padre Celestial, guíanos, Señor, en poder saber más de ti, en poder aprender más de ti, en saber cómo eres, cómo haces las cosas y por qué hiciste cosas que fueron extraordinarias. A pesar que nosotros somos pecadores, malos, cobardes, pero tú nos has dado vida y vida en abundancia. Y por eso, Padre, te agradecemos todo y te pedimos que nos guíe en todo. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver hoy, ya habíamos visto cuando el Señor Jesús nació, todos los enemigos que tuvo, cuando tuvo que el padre terrenal, ¿no? José, lo llevó junto con su madre a Egipto por los enemigos que lo querían matar. Vimos después cuando a los 12 años comenzó a hacer conocer su identidad. Y vemos también cuando se bautizó, cuando ya el Padre confirmó que Él era el Mesías, ¿no? Y fue revelado como el Mesías. Y ahora vamos a ver, después de cuando comienza su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo, bautizándose con el bautismo de arrepentimiento, después inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Una cosa increíble, Dios tentado, Señor Jesucristo, Dios encarnado, hecho hombre, y ahora sufre las tentaciones como fue con Adán y con Eva, pero ahora son tentaciones mucho más potentes, ¿no es cierto? Podemos leer algunas cosas acá de Lucas 4. En Lucas 4 vemos cómo fueron algunas de las tentaciones. Dice así, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Ahora, Jesús no se puso en mejores condiciones, se puso en peores condiciones, porque ayunar 40 días es casi llegar al límite de la muerte. Por supuesto que tuvo hambre. Por supuesto que Jesús después, en su ministerio, demuestra que él podía multiplicar los panes. Por supuesto que él puede hacer salir agua de la roca, puede hacer cualquier cosa, pero no a pedido del diablo, porque el diablo lo puso en una condición que él no era la condición como vino el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo vino como un siervo sufriente, vino como un siervo para cumplir la voluntad del Padre. Él dejó toda su gloria junto al Padre. Él no vino con gloria. Él no vino con ningunas de las cualidades. Él nunca dejó de ser Dios, pero él no usó ninguna de sus cualidades que merecía sobre esta tierra, sino él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, él no tenía nada. Podía haber creado pan, no lo creó, no convirtió las piedras en pan, lo podría haber hecho. ¿Por qué? Porque el diablo lo tentó para que él demostrara por sí mismo que era Dios. Y ese no era el plan de Dios. Y él lo dice muy bien acá.
Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, diga a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Lo podía haber hecho? Por supuesto que sí. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, le responde al diablo con la palabra de Dios, no con un acto que él podía haber hecho, porque él vino como un siervo. Entonces el diablo, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos ellos, porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero lo doy. Si tú, postrado, le dice a Jesús, póstrate Jesús delante de mí, le dice el diablo, me adorares, serán todos tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén el diablo y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no pierdas tu pie entre las piedras. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Acá la palabra de Dios dice que durante 40 días fue tentado. También en otro evangelio dice que él estaba con las fieras. No sabemos ni siquiera, estas son las tentaciones que el Espíritu Santo nos revela a la cual fue tentado Jesús. Pero después, en el libro de Hebreos, nos hace ver otra cosa. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4:15. Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, porque Jesús es el sumo sacerdote. El sacerdote es un intercesor entre el Padre y nosotros, ¿no es cierto? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta? Esta es la reflexión de hoy. Jesús, tenemos la versión que el Espíritu Santo nos habla de estas tentaciones. Fue tentado en cuanto a que él tenía el poder sobre la materia. Él podía convertir la materia en cosas comestibles o hacerla desaparecer. Pero él no lo hizo, porque el diablo quería que él demostrara lo que ya era. ¿Cómo le va a pedir a Dios que demuestre que es Dios? ¿Cómo le va a pedir a Jesús que demuestre que Él es el creador cuando el diablo vio la creación? Más, el diablo era un querubín creado por Dios, creado por el Señor Jesucristo. Y le va a ir a pedir el diablo que demuestre que Él es el creador, que Él puede hacer esos pecados. ¿Se dan cuenta? Es una tentación absurda, pero el diablo la hace. También le dijo que se postre delante del diablo. Jesús haría eso. Él es el creador de todo. Por supuesto que luego de la caída del hombre, Dios dio el poder al diablo de gobernar el mundo, pero eso no lo hace dueño del mundo. Eso lo hace que Él gobierne por un plan de Dios el mundo hasta cierto tiempo. Y lo va a poner a Jesús que se postre para que el diablo le dé a Jesús, el creador, todo el reino del mundo. Se dan cuenta que esa es una cosa absurda, como habíamos dicho. Y después lo tientan, o sea, el Espíritu Santo nos hace conocer acá
esa tentación, que se arroje Jesús del pináculo del templo, que demuestre que no le va a pasar nada. ¿Le hubiera sucedido algo a Jesús si se tira del pináculo del templo? No, por supuesto que no le hubiera sucedido nada. Pero, ¿qué quería el diablo? Quería que obre él, quería que él demuestre que era el Mesías con un milagro. Y ustedes saben que los milagros fueron hechos solamente para demostrar que el que está hablando con el poder de Dios. No que Jesucristo tuviera que demostrar que Él era Dios. Entonces, pero Jesús fue también, y no lo dice la Biblia, el Espíritu Santo lo único que nos deja es esta escritura en Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús conoce todas nuestras debilidades, todo absolutamente, conoce tu debilidad, conoce mi debilidad. Él conoce, y fíjese cómo lo dice acá el Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor permitió, el Padre Celestial, permitió, ¿no es cierto?, la tentación de Jesús, a pesar que Dios no puede ser tentado, pero acá permitió que el Señor Jesucristo sea tentado, porque tenía que ser tentado porque era semejante a hombre, pero sin pecado. Nosotros somos tentados en cada momento, pero tenemos pecado. Pero Jesús se compadece de nosotros y conoce nuestra tentación. Conoce tu debilidad, mi debilidad. Él conoce y en Él tenemos un castillo fuerte, en Él tenemos una roca fuerte, en Él tenemos la roca en cual nos podemos refugiar, nos podemos subir a Él. ¿Somos tentados? Sí, vamos a ser tentados siempre, por lo menos hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Y somos tentados en qué? No en nuestras fortalezas interiores. Cada uno de nosotros tiene sus debilidades y sus fortalezas. El Señor nos dio dones. Y entonces, donde nos falta la fortaleza, el diablo y los demonios nos tientan. No te van a tentar en algo que vos sos fuerte. Te va a tentar en donde que somos débiles. Y en general somos muy débiles. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que usar la Escritura como usó el Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo venció la tentación? Con la Escritura, con la palabra de Dios. Nosotros podemos ser tentados en tantas cosas. Jesús lo sabe y por eso nos dio las Escrituras, para vencer al tentador, para vencer la tentación de los demonios, para vencer la lucha espiritual que cada día tenemos que hacer y llevar adelante. Usemos la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por las mentiras del diablo y las mentiras del mundo que el diablo utiliza para tentarnos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un fuerte abrazo, los quiero, me llamo Alberto.